Esa es nuestra oración, mis amados hermanos. Y tal como lo dice el Señor en lo que leímos, que el Señor nos dé oídos para oír. Añadiría yo también ojos para ver, y que el Señor no permita que mis labios falibles sean impedimento para su palabra suficiente e infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, como pudieron observar en la lectura bíblica de esta mañana, hoy vamos a iniciar una nueva miniserie basada en Mateo capítulo 13. Miniserie que hemos titulado sencillamente Las parábolas del reino. Ahora, hermanos, consideramos importante esta serie, ya que para los discípulos a los pies del maestro, estas parábolas iban a ser la revelación de la naturaleza del reino de los cielos. Iba a ser la revelación de la naturaleza del reino en contraposición o en contraste con el entendimiento errado que tenían los judíos y los líderes judíos de la época. Igualmente, es beneficioso para nosotros, mis amados hermanos, porque aún en nuestros días hay un entendimiento errado de la naturaleza del reino de los cielos, no solamente por parte de incrédulos, pero también por parte de aquellos que dicen ser ciudadanos del reino. Y ante esta imagen, ante esta figura que nos plantea el maestro aquí, inmediatamente vemos una aplicación directa para nosotros. Una aplicación directa, por ejemplo, en la instrucción para la iglesia de Cristo, particularmente con respecto a nuestra posición, a nuestras circunstancias, a nuestro presente en Cristo y a nuestro futuro en Cristo igualmente. También, mis amados hermanos, es importante destacar que las parábolas del reino son un instrumento para la evangelización, son un instrumento inclusive para traer esperanza a los creyentes en tiempos difíciles, ya sea por aflicción, ya sea por tribulación, ya sea por persecución. Por ende, hermanos, nosotros vamos a utilizar en esta serie, sin descuidar las otras perspectivas, pero vamos a utilizar la perspectiva de Mateo con respecto a las parábolas del reino. Quiero recalcarles, hermanos, que el tema primordial para Mateo, que no duda en hacérnoslo ver, es el reino de los cielos y al Mesías, rey de ese reino. De hecho, Mateo inicia presentándonos a Jesús como el Mesías prometido. Y lo podemos observar, si se dan cuenta, hermanos, desde el capítulo 1 de Mateo con la genealogía de Jesús. Todo esto es con el énfasis de mostrarnos al Mesías prometido en nuestro Señor Jesucristo. Igualmente, Mateo también nos anuncia aquí, hermanos, la llegada del reino de los cielos en Cristo Jesús. No solamente nos anuncia la llegada, sino que también nos anuncia el inicio, digámoslo así, del reino de los cielos, en virtud de la persona y obra del Mesías, su vida perfecta, su ministerio, su pasión, su muerte y sobre todas las cosas, hermanos, su resurrección. Igualmente, mis amados hermanos, algo que va a ser relevante inclusive para la parábola de hoy, es que Mateo también nos muestra cómo muchos de los judíos de la época, principalmente los líderes, de manera pecaminosa despreciaron al Mesías que el Señor había prometido. Y de hecho, hasta el sol de hoy, la mayoría todavía lo desprecian a pesar de que ya pasó Juan. De hecho, mis amados hermanos, el contexto de nuestro pasaje nos va a permitir ver lo que les acabo de decir de primera mano. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 1, dice de la siguiente manera:
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Ahora usted podría pensar o debería notar inmediatamente que se nos dice aquel día, el mismo día. ¿El mismo día de qué? La manera en que Mateo nos narra esta porción nos llama a entender que el discurso, de hecho el tercer discurso de nuestro Señor Jesucristo, se da luego de que un evento sucede el mismo día. Y esos eventos los vemos en el capítulo 12. Por ejemplo, ese fue el mismo día en que el Señor, luego de haber sanado a un endemoniado, devolviéndole la vista y el habla, en lugar de que eso fuera razón de alegría por parte de los líderes religiosos, eso fue motivo de escarnio y de burla al acusar a nuestro Señor de que Él echaba fuera demonios en nombre de Belcebú. De hecho, ponen a Belcebú por encima del Señor, diciendo que Belcebú era el jefe de él está trabajando para Belcebú. Eso usted lo puede ver en el capítulo 12, versículo 24. No solamente conforme o no conforme con eso, mejor dicho, aún cuando ellos habían oído la proclamación del evangelio del reino desde el inicio, aún cuando ellos habían visto milagros de nuestro Señor Jesucristo, en ese mismo día le piden al Señor una señal. Una señal no por un milagro nuevo o diferente, porque el Señor ya había hecho milagros, sino una señal de cumplimiento profético instantáneo que les diera a ellos la seguridad de que Él era el Mesías, aun cuando ya había dado más que suficiente evidencia. Y el Señor les responde que la única señal que iban a ver era la señal de Jonás. No porque Jonás hizo algo, sino porque la figura de Jonás iba a ser simbólica de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor les dice que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, el Hijo del Hombre también, haciendo alusión a su pasión y a su resurrección, esa iba a ser la única señal que ellos iban a recibir. Ahora, lo interesante de esto, mis amados hermanos, es que las personas en Nínive creyeron, en adición al mensaje, creyeron porque vieron a alguien que había sido librado de la muerte, en Jonás. Ellos vieron que ese hombre salió de una ballena, vivo, después de estar 3 días en el cuerpo de esa ballena, para predicarles el evangelio, digámoslo así. Y esa misma señal sería vista por ellos mismos, por el Señor Jesucristo, hablando de los judíos. Por eso el Señor dice que los de Nínive iban a juzgar a estos fariseos, que por cierto lo llama generación mala y adúltera por su prostitución espiritual, debemos decirlo así, a tal punto, piénselo bien, mis amados hermanos, que la resurrección de Cristo iba a ser la señal de que ellos estaban siendo incrédulos. Por eso el Señor dice que alguien mayor que Jonás estaba aquí, porque lo que pasó con Jonás no era nada comparado con que el Señor fuera traído de entre los muertos por el poder de Dios. Ahora, hermanos, todo esto que estoy mencionando es importante para que usted y yo podamos entender no solamente el contexto de nuestra parábola, sino el de todas. Esto le va a ayudar a entender la parábola que va a hablar nuestro hermano Carlos la próxima semana con respecto a la famosa parábola del trigo y la cizaña. Así que todo lo que estamos diciendo es importante aquí, por poner un ejemplo. Ahora, vamos a enfocarnos un minuto, hermanos, en el método de la enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, fue un maestro excepcional, fue un maestro superior. Y en esta serie nos vamos a enfocar en uno de sus métodos de enseñanza, uno muy común para él, la parábola. Ahora, la definición más sencilla
de una parábola, probablemente todos ustedes la conozcan. Es una historia probablemente ficticia, de carácter terrenal, pero con un significado celestial. Y probablemente usted ha escuchado esa definición y no está mal, está bien. Sin embargo, es importante destacar que lo más importante de la definición de una parábola es que es una comparación entre dos cosas. Eso es lo que literalmente significa la palabra parábola. Ahora, hermanos, vamos a ver qué es interesante los efectos que producen las palabras del Señor en la gente. Por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 46 dice de la siguiente manera, en uno de los eventos donde nuestro Señor Jesucristo habló, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y sabemos, hermano, que hay algo especial en la parábola, porque usted a veces incluso escucha a incrédulos citando la parábola y predicándosela a todo el mundo como que si ellos creyeran el que da la parábola, ¿cierto? Y precisamente por esa razón, también las parábolas son muchas veces de las más maltratadas en la interpretación bíblica. Pero es el reconocimiento de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son especiales. Ahora, quiero también destacar, hermanos, que el género de la parábola no es una invención de nuestro Señor Jesucristo. Más bien, es un giro en el uso y el propósito, porque los maestros de la ley la utilizaban con regularidad, por ejemplo, para ilustrar la ley de Moisés. Pero el Señor no la va a usar para ilustrar la ley de Moisés, sino que la va a utilizar para dar revelación especial, para revelar las verdades y realidades, mejor dicho, del reino de Dios. Entonces, hoy vamos a iniciar, como ya han visto, con una de las más conocidas, ¿cierto? La parábola del sembrador. Y mi intención, hermanos, el resto de la mañana, es que usted y yo podamos observar cómo la palabra del reino, arraigada por la obra del Espíritu Santo en los corazones, produce fruto para la gloria de Dios. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el Señor nos enseña aquí de que hay diferentes respuestas al Evangelio. Hay 4 por lo menos. Sin embargo, de esas 4 respuestas al Evangelio, solo una produce resultado para la gloria de Dios. Así que quiero que noten primordialmente 3 cosas. Vamos a ver la parábola. Vamos a ver la razón por la que el Señor enseña por parábolas. Vamos a ver la explicación de la parábola. Ese es un beneficio de las primeras 2 parábolas, que no hay que matarnos tanto en la interpretación, porque el Señor la interpreta por nosotros. Y finalmente, lo que considero más relevante para el pueblo de Dios, o los ciudadanos del reino, si me permiten decirlo así, cómo la podemos aplicar a nuestro día a día. Entonces, veamos la parábola. Y lo primero que quiero que observen, hermanos, es que la parábola del sembrador nos va a mostrar cómo inicia el reino, cómo comienza el reino prometido. Y lo primero que nos va a permitir observar es el contexto o el escenario en el que se da la parábola. Versículo 1 y 2. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Otros de los evangelios nos dicen que estaban de pie en la playa, ni siquiera estaban sentados como están ustedes ahora. Ahora, mis amados hermanos, los eventos que se nos describen aquí se dan durante el ministerio de nuestro Señor en Galilea. Los judíos que se establecieron allí luego del exilio llegaron por ahí más o menos en el año 164 antes de Cristo. Y se establecieron allí finalmente en los días del Señor, quedaron bajo el régimen de los romanos. Pero una cosa interesante de Galilea, hermanos,
es que no se esperaba nada bueno de allí. Es lo primero que notamos. La gente no esperaba que nada bueno saliera de Galilea. Por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 41, dice de la siguiente manera. Otros decían, este es el Cristo. Pero al mismo tiempo algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No solamente eso, si se adelanta al versículo 52 en el Evangelio de Juan. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahora, hermanos, es interesante cómo trabaja Dios, porque aunque el Mesías nació en Belén, él se crió en Galilea. No solamente eso, la mayoría de los apóstoles eran varones galileos, probando o desbancando absolutamente esa teoría. Es importante también recalcar, hermano, que durante su ministerio en su región de crianza, el Señor tuvo que lidiar con mucha incredulidad y desprecio, debo decir. Ustedes se acordarán de las palabras de juicio del Señor a Corazín, a Betsaida, que el Señor le decía que si ustedes hubieran sido, le hubiera pasado lo de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, aquí parafraseando más o menos, no quiero enredar el pasaje bíblico. Sin embargo, hermanos, a pesar de la incredulidad, a pesar del desprecio, había gente que estaba siguiendo al Señor. Un pocotón de gente. El Señor era bastante popular, aunque la gente no creía. Y de hecho, esto es lo que da fundamento y contexto a nuestra parábola. Así que el Señor se sienta en la barca en una postura de enseñanza. Eso es lo que sucedía. Así hacían los maestros. Se sentaban para enseñar. Y lo hizo en este caso en una barca frente al mar de Galilea, el famoso mar de Galilea, experto o un método de riqueza para los expertos pescadores de la época. Y la gente se acomodó allí en la playa para escuchar las palabras o las palabras del Señor. Lo importante de las parábolas, mis amados hermanos, es que ya debían ser entendibles. Debían contener palabras con las que la persona de a pie se pudiera identificar. Miren lo que dice el versículo 3, por ejemplo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y automáticamente, mis hermanos, las personas que estaban escuchando al Señor podían hacerse la idea de un sembrador o de un agricultor dispuesto a sembrar trigo o cualquier otra sustancia o semilla para su trabajo. No fue como que el Señor dijo, el físico cuántico, se levantó para hacer una fórmula algebraica de física cuántica para resolver una ecuación. Donde el Señor hubiera dicho física cuántica, ya yo hubiera estado desconectado. ¿Ok? Pero las parábolas tienen la intención de acercarnos a lo cotidiano. Se tiene que relacionar con lo cotidiano. Versículo 4. Vemos entonces la parábola. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y todos pudieron entender lo que el Señor estaba diciendo allí. Por lo menos desde el aspecto superficial. Sin embargo, esta intervención termina en el versículo 9. Y es la parte importante para que usted y yo comencemos a ver lo interesante de las parábolas. El que tiene oído para oír,
oigan. Mis amados hermanos, esa frase que acabo de leer allí no se debe tomar a la ligera. Indica que lo que el Señor acabó de pronunciar no era una historia bonita meramente, no era algo que ver solamente en el plano superficial, sino que había mucho más debajo, había mucho más de lo que se ve a simple vista. Y note, hermano, que solamente aquellos que tuvieran la capacidad dada por Dios de entenderlo, debían poner atención y debían vivir conforme a lo que habían entendido. Pero era un don de Dios, la capacidad de entender lo que el Señor estaba diciendo allí. Por eso el Señor dice, el que lo puede entender, literalmente lo podríamos parafrasear así, el que lo puede entender, que lo entienda. Ese es el contexto que vemos allí. Entonces, lo primero que notamos, hermanos, es que las palabras del Señor tienen implicaciones para el creyente. Note algo curioso, hermanos. Es probable que usted se encuentre con una persona que dice que cree en Dios, pero no se considera una persona religiosa, por poner un ejemplo. O no se considera una persona muy espiritual, pero cree que hay un Dios. El problema con esa declaración, hermanos, es de que el entender que hay un Dios no es algo de conocimiento cultural. El entender que hay un Dios tiene implicaciones que vienen detrás del conocimiento de que hay un Dios. Pero solamente el que puede entender, entenderá. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Ahora, eso obviamente despierta una pregunta. ¿Por qué el Señor está enseñando así? ¿Por qué ese método particular? Lo cual me lleva al siguiente punto, la razón del método de enseñanza. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Ahora, note, hermanos, hay un paréntesis en la narración que está haciendo Mateo. No es que el Señor estaba dando la charla o estaba dando el sermón y se acercó Juan, el discípulo amado, digámoslo así, entre comillas, y le dijo, psst, psst, maestro, ¿por qué le estás hablando así? Mateo está haciendo un paréntesis. Esto probablemente se da en la privacidad de la casa, en la intimidad con los discípulos. Ellos le preguntan al Señor, ¿por qué le estás hablando a la gente por parábolas? Ahora, hermanos, no solamente le preguntaron los 12, es importante que usted lo entienda. No eran los 12 solamente los que estaban allí. Allá había una gran multitud donde estaban los 12 y según lo que nos dice el Evangelio de Marcos, estaban aquellos también que habían creído junto con los 12. Estas personas en intimidad le preguntan al Señor, ¿por qué? Ahora, hermanos, es lo que entendemos aquí. Creemos que el Señor lo hace de esta manera, o Mateo brinda este paréntesis para que usted y yo podamos resaltar la condición espiritual en la que estaba la audiencia que estaba escuchando el mensaje. Puede ser, mis amados hermanos, que también Mateo quería que entendiéramos, y al decir Mateo implico también que el Espíritu Santo quería que comprendiéramos que el mensaje del Evangelio del Reino que salva es el mismo mensaje del Evangelio que condena, dependiendo de qué tan receptivos seamos a ese mensaje. Por ejemplo, acompáñenme a 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. El apóstol Pablo está hablando de su predicación del Evangelio en Troas. Y él dice a los corintios, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa, hermanos?
el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, note, en los que se salvan y en los que se pierden. Ahora note el detalle que hace el apóstol en el versículo 16, con referencia a los que se pierden. A estos, ciertamente, olor de muerte para muerte. Y a los primeros, ¿qué cosa, hermanos? Olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, el evangelio tiene dos cualidades o dos efectos. No hay punto medio. O lo aceptamos para vida o lo rechazamos para muerte. Y es precisamente lo que quiere plantear Mateo aquí. Volvamos a nuestro texto. Mire el versículo 11, la respuesta del Señor. Él les respondió a la pregunta de por qué predicas en parábolas. Porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ahora, hermanos, antes de tratar de desenmarañar eso, debemos entender lo que es un misterio. Un misterio, usted y yo lo podemos entender como un secreto. La distinción primordial es que un misterio no es un secreto por descubrir. No hay un código que activar o que descifrar para descubrir el secreto, sino que es un secreto que ha de ser revelado. Un secreto que ha de ser compartido. Y en este caso, con propósitos soteriológicos, con propósitos de salvación y también con propósitos escatológicos y, digámoslo mejor, con propósitos de consumación de las promesas de Dios. Y el punto aquí es que usted y yo podamos entender que aquellos que por el propósito soberano, eterno de Dios en la elección y el llamado eficaz, les es dado conocer los misterios del reino. Y esta es una alegoría, por ejemplo, no lo tiene que hacer ahora, pero en Daniel capítulo 2, ¿se acuerdan que el rey estaba teniendo un sueño que no entendía? Que una estatua de todos los materiales del mundo, y él estaba llamando a todos los sabios y los científicos de la época, todos los brujos, todos los macumberos, para que les pudieran interpretar, descifrar el secreto, hasta que llamaron a Daniel. Y Daniel llega y le dice: espérate, esto no es que se descifra, el Señor te dice a través de mí cuál es el significado del sueño. ¿Y saben cuál es el significado del sueño? Que todos los reinos de la tierra se iban a acabar y iba a entrar otro reino, un reino eterno, un reino que no iba a tener fin, un reino invencible, haciendo alusión al reino de Dios. Ahora, los judíos estaban esperando el reino, pero ellos querían un reino así, de allá para allá. Va a llegar el hombre, va a llamar al César, lo va a matar y va a implantar el verdadero reino judío para siempre jamás. Pero ¿cuál fue la revelación que se nos da a través de todas estas parábolas? Que no iba a ser así. Que el reino no iba a ser de un día para otro, sino que el reino se iba a dar progresivamente. Y que se iba a dar de manera lenta. Y que iban a estar todos mezclados ahí, los buenos y los malos, hasta la consumación de todo. Pero ¿cómo se supo eso? Porque le fue dado a los discípulos el conocer los misterios del reino. Ahora, hermanos, esto es para que usted y yo entendamos que aquellos que han sido por la gracia de Dios hechos partícipes de Cristo van a ser aún más bendecidos, progresivamente hablando. ¿A qué me refiero con eso, mis amados hermanos? Miren lo que dice el versículo 12 de nuestro texto. Porque a cualquiera que tiene, dice el Señor, se le dará y tendrá más.
Y la sociedad socialista de hoy dice, no, eso no tiene sentido, eso está mal. Igualdad para todos. El Señor no trabaja así, hermano. El que tiene, dice el Señor, le van a dar más. Y no que no se queda ahí. Y al que no tiene, todavía lo que tiene, se lo van a quitar. Y mis amados hermanos, yo considero prudente resaltar aquí que aquello que el Señor va a dar no es en lo material, porque podemos entonces emocionarnos aquí con mensajes y que bueno, ¿qué es eso? Eso no es lo que está diciendo allí. De hecho, la abundancia que vamos a recibir es de carácter espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Miremos el versículo 16, por ejemplo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Versículo 17, note. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oyeron, perdón, y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Saben qué quiere decir eso, hermanos? Los ciudadanos del reino son bendecidos doble. Primero porque por gracia son ciudadanos del reino, y por gracia de Dios también están viendo la obra del reino en sus días desarrollarse. Cosas que no vieron Daniel, cosas que no vieron Jeremías ni Isaías, por ejemplo. Pero el Señor le ha dado el privilegio a usted, en su gracia, de ver el reino de Dios caminando. Por el contrario, mis amados hermanos, en contraste, aquellos que aparentan tener un conocimiento superficial de Dios, digamos aquellos que hablan en los términos que la gente de la calle entiende, siervo, sierva, varón, varona, unción, se saben todas las palabras de la jerga del creyente. Estas personas, aquello que tienen superficial, dice la palabra que les será inclusive quitado. Yo quiero apoyarme en una analogía que utiliza el hermano William Hendrickson. Si usted en algún momento de su vida aprendió a tocar un instrumento musical y usted aprendió lo suficiente como para tocar una cancioncita en el instrumento que aprendió, lo suficiente como para decir que puedo tocar la cancioncita, pero no lo suficiente para decir que yo soy experto en el instrumento. A eso me refiero. Si usted deja de practicar, usted se va a dar cuenta que aquello que aprendió a hacer en lo básico, lo va a dejar de aprender a hacer. Lo va a dejar de hacer sin práctica. Lo que usted decía que podía hacer, ya no lo puede hacer. Y para mí fue una experiencia real, porque mi mamá nos trató de enseñar a todos a tocar el piano. Y había una canción que yo me aprendí con una mano. Ni siquiera llegué a usar las dos, con una. Y el otro día estaba en la casa de la hermana Stephanie y ella le compró un pianito a los muchachos para que aprendieran. Y yo me fui a tocar la piececita que yo me sabía. No me salió. El hermano Tyron se echó a reír de mí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no lo practiqué. Y aquello que no uso, el Señor lo quita. Esa es la premisa. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Al que le dieron uno y no hizo nada con eso, el Señor dijo, dame acá. ¿Y a quién se lo dio? Al que tenía más. Ese es el principio. Entonces, observamos aquí, mis amados hermanos, que hay un aspecto judicial, inclusive, en esta parábola. Miren lo que dice el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Pero por qué razón? Y aquí está la clave para nosotros, versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan
y se conviertan y yo les sane. Y algunos dirán, pero ¿por qué el Señor es así? ¿Saben por qué el Señor está haciendo así aquí, hermanos? Por juicio. Isaías capítulo 6. Ahí se nos está dando el ministerio del profeta. Y el ministerio de Isaías en su llamamiento no fue convierte a la gente, llámala al arrepentimiento. No. El ministerio de Isaías comenzó diciendo juicio. A tal punto que el pobre Isaías tiene que preguntarle al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, hasta que no quede nada y va a quedar un poquito. Bueno, ese poquito también hay que eliminarlo y nada más vamos a dejar el tronco, el remanente, la raíz santa, la simiente santa en honor al pacto. Es un mensaje de juicio. Mis amados hermanos, todo esto debido al endurecimiento del pueblo y en este caso, como ya mencionamos en los textos anteriores, al rechazo del mensaje del Mesías. Y ahora, hermanos, esta porción del pasaje, y es importante entenderlo antes que vayamos a la explicación, mis amados hermanos, esta porción del pasaje pone en relevancia dos cosas que siempre están en tensión: la soberanía de Dios en la salvación y la responsabilidad del hombre con respecto a su pecado. Algunas personas lo ponen en contraposición, hermanos, pero permítame decirle, son dos caras de la misma moneda y funcionan simultáneamente. La responsabilidad de Dios y la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son compatibles, no se niegan la una a la otra. El decreto de Dios en el evangelio, en el desarrollo del plan de redención, se cumple y los hombres que rechacen el mensaje del evangelio serán condenados. Ese es el punto que usted y yo debemos comprender con todas estas parábolas. El uso de las parábolas, mis amados hermanos, permite que aquel que está endurecido siga endurecido, pero el que está iluminado siga en crecimiento. Ese es el contraste que hacen las parábolas. Note, por ejemplo, Proverbios capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido, ¿qué hace, hermanos? Endurece la cerviz. Dice la Escritura, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. De eso es lo que estamos hablando aquí, mis amados hermanos. Por eso el Señor habló por parábolas. La intención era clara por su parte. Ahora, note, hermano, no era que el Señor no quería la verdad, porque si el Señor no hubiera querido decir nada, Él no dice nada. Pero Él está hablando. Y nadie puede decir que no oyó la parábola. Nadie puede decir que no oyó lo que el Señor estaba diciendo del reino. Pero no todos lo entendieron. Porque las cosas espirituales se han de discernir como, hermano, espiritualmente. Sin la iluminación divina es imposible entender las cosas del reino. Por eso parecemos locos. Por eso cuando usted habla con su vecino le dice, hey, hoy es sábado de carnaval o martes de carnaval, vamos para las tablas. Y usted está loco, yo voy para la iglesia. Tú estás loco y enfermo. ¿Cómo es posible que tú un día como hoy, mira el sol, mira el poco de agua? Él no entiende. No entiende que el gozo en el reino es en su Señor. Él no entiende gozo fuera de la destrucción de sí mismo. Para él la perversión de su vida y el detrimento de su carácter y la pérdida de dignidad son gozo. Pero para el creyente, la verdadera felicidad es gozo en su Señor. Dos perspectivas totalmente diferentes. Pero no tenemos mucho tiempo, hermano, así que hay que explicar la parábola. La explicación de la parábola la vemos a partir del versículo 18. Ahora, hermanos,
en la explicación que se nos da aquí, a los que les es dado conocer los misterios del reino, aquellos que por la fe han creído en el Señor, nos damos cuenta inmediatamente de que el personaje principal de la historia no es el sembrador. Ese no es el personaje principal. Aunque, sin ser el personaje principal, no tenemos ningún problema en reconocer una figura de la obra profética de nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido enviado por Dios a revelarnos el camino del reino, a hablarnos del reino. ¿Recuerdan cómo comenzó el Señor su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y convertíos? De modo que si pudiéramos considerar a nuestro Señor Jesucristo como el sembrador por excelencia, pero no se reduce solamente a Él, aunque era el mejor sembrador de todos, porque no solamente nos da la palabra, sino que se convierte en nuestra propiciación por nuestro pecado. Él obtiene el perdón de nuestros pecados y por su obra sacerdotal o por su oficio sacerdotal intercede con nosotros, por nosotros diariamente delante de Dios, manteniéndonos en comunión juntos como ciudadanos del reino. Igualmente, Él es el rey de ese reino y el que gobierna mejor que cualquier gobernante para aquellos que están voluntariamente sujetos a su autoridad. Esa es la premisa, hermanos. Sin embargo, el enfoque de la parábola está más bien, desde luego, en la semilla, en primera instancia, y en segunda instancia, los terrenos donde cae la semilla. La semilla, como nos dice la palabra del Señor, es la palabra del reino, es la palabra de Dios, dice Lucas, por ejemplo. La palabra del evangelio es la semilla. Y usted dirá, bueno, de repente, ¿por qué la semilla? Bueno, pensémonos por un momento, mis amados hermanos. La semilla tiene la facultad de germinar vida, así como la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Efesios 4:12. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacer nacer vida en los corazones donde es sembrada por la fe. Con respecto a los terrenos, vamos a darnos cuenta brevemente, mis amados hermanos, de que hay 4 terrenos, los cuales nos van a hablar brevemente de 4 respuestas diferentes al evangelio. La primera, súper conocida, ¿cierto? La semilla que cayó junto al camino, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o pudiéramos inclusive decir, no la recibe, viene el malo. Y cuando usted ve el malo allí, usted no debe pensar que nos estamos refiriendo a algún gobernante corrupto. Usted no debe pensar que es su vecino, sino que el resto de los evangelios nos dicen que es Satanás el que viene a arrebatar lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ok? No su familia, no su esposa, no su dinero, no. Lo que Dios sembró en su corazón. Eso es lo que está diciendo la parábola del sembrador. Yo no. ¿Ok? Eso es lo que el diablo arrebata aquí. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos, que mientras el reino avanza a través de la siembra de la palabra de Dios. Y mientras la palabra de Dios se siembra en todo lugar, habrán personas que escucharán el mensaje del reino, pero están endurecidos en sus caminos. La verdad no entra en sus corazones
Y antes de que pudieran recibirla, algo sucedió. Satanás tiene una cascarita por ahí y ellos se fueron por detrás de la misma. Esa es la primera persona. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible si tenemos al mejor predicador, tenemos la mejor estructura, el mejor equipo de sonido, hicimos todo lo que pudimos hacer? Simple y sencillamente porque el Señor lo dejó endurecido. El segundo grupo es lo que dice el versículo 20. El que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estas son las personas que escuchan el mensaje del reino, se ponen felices, brincan, saltan, hasta que algo sucede contrario a lo que ellos anticipan. Y se dan cuenta, hermano, que la clave aquí es que como la semilla estaba en pedregales, no había profundidad. Así que brotó rápido, con mucho gozo, pero esa persona no termina en gozo, porque no está arraigada. Es lo que se nos está diciendo aquí. Ahora es interesante, hermano, porque ¿cuál es el instrumento utilizado para descubrir a los que están sembrados en pedregales? El sol. Y en este caso el sol pudiéramos utilizarlo como una analogía de lo que es la aflicción, de lo que es el sufrimiento que viene por inclusive persecución. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Los primeros siglos de la historia de la iglesia, el gobierno o el imperio romano no tenía ningún problema en la pluralidad de cultos. Ellos eran bien progresistas, libertad de culto en Roma, siempre y cuando César sea reconocido como Señor. Pero ¿qué pasa? El cristianismo solamente reconoce que Jesús es el Señor. Y todas estas personas tuvieron que poner a prueba si Jesús era el Señor. Y hay testimonios redactados, hermanos, de que cuando alguien hacía una denuncia, este fulano es cristiano, lo mandaban a llamar como si usted lo llamaran a la corregiduría. Y le dice, bueno, mira, llegaron notificaciones de que tú dices que nada más hay un Señor. Por aquí hay varios. Y César es uno. Te damos a dar la oportunidad de que reconozca que el tuyo está bien, pero César es uno. ¿Sabe qué haríamos mucho nosotros? Sí, está bien. Está bien. César es uno y el mío también es uno. Pero el verdadero cristiano tenía que decir en su momento, Jesús es Señor. Y los que dijeron que Jesús es Señor, algunos no vivían hasta el día siguiente. Aquellos que decían por el contrario, ¿está bien? No tenían ningún problema. Le iba bien. No había ninguna persecución y no había ninguna aflicción. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Lo vimos en la predicación del salmista con respecto a la depresión, que a veces el Señor utiliza nuestras circunstancias con un propósito de desarrollo personal. Y a nosotros no nos gusta ver eso, ¿cierto, hermano? A nosotros nos gusta el evangelio de la prosperidad, de que usted es cabeza, que usted no es cola, que usted no puede sufrir porque usted es el hijo del rey y todas esas otras cosas. Pero la realidad es que Dios utiliza el sol para poner a prueba o darte crecimiento. Piénselo por un momento, hermano. Aquí la clave no es si hay sol o no. La clave es si hay raíz. Si la raíz está arraigada, profunda, cerca del agua, el sol a la planta le es beneficiosa y lo ayuda a crecer. Lo que tiene planta, ¿cierto? Amén. Pero si la planta no tiene raíz, no está cerca del agua o llegando al agua, el sol la destruye.
Eso es lo que se nos está diciendo aquí, mis amados hermanos. Si estamos arraigados en el mensaje del Evangelio, si estamos arraigados a la palabra de Dios, si estamos profundamente cimentados, dice el salmista, será como árbol plantado a la orilla del río y su hoja prospera porque está arraigado en la fuente. Habrá crecimiento, habrá desarrollo. Quiero que sepa, hermano, Dios utiliza nuestras circunstancias, las que nos gustan, sí, pero también las que no nos gustan, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Sin embargo, hay un grupo de personas que dicen, esto no es tan divertido, esto no es lo que me prometieron, yo no me anoté para esta cosa particularmente. Y ya comenzaron con gozo y se despiden en sufrimiento. Noten, mis amados hermanos, hay salida de la semilla, hay germinación, pero lo que no hay es fruto. Eso es muy importante, hermanos. ¿Cuál es la tercera, mis amados hermanos? La semilla que fue plantada entre espinos. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es aquel que oye la palabra, note, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y aquí, hermanos, vemos el otro efecto negativo que trae un entendimiento distorsionado de qué es la prioridad en el reino de Cristo. Algunas personas entienden que el reino de Cristo es para prosperidad material. Y de nuevo, hermano, la prosperidad material no se descarta en el reino, pero ese no es el propósito del reino. El propósito del reino es prosperidad espiritual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es de carácter espiritual. Hacer tesoro, ya me voy a meter en uno de los otros parábolas. ¿Dónde hay que hacer los tesoros, mis amados hermanos? ¿Dónde? En el cielo. La prosperidad es de carácter espiritual. Sin embargo, algunas personas se encuentran en el afán de la vida en primera instancia. ¿Cuál es el afán de la vida? Mi trabajo. El trabajo que tengo no me gusta. Me botaron del trabajo, están en la corredera por las circunstancias que sean de la vida. A eso es lo que se está refiriendo esta porción. Personas que por sus diferentes circunstancias consideran que hay que resolver primero eso y eso termina ahogando su vida espiritual. ¿Sabe cuál es el resultado de eso? Cero fruto. Cero fruto. Ese por un lado. Por el otro lado está el otro aspecto, que es el engaño de la riqueza, que es la tentación de la riqueza. Inclusive pudiéramos decir, ambas aplican. Del engaño de pensar que la plata resolverá todos mis problemas, o el pensar que la verdadera satisfacción se encuentra allí. Y a eso dedican todo su tiempo. Mis amados hermanos, considera por un momento, quisiera aplicar esto directamente. Si su situación laboral le impide vida espiritual, usted puede estar en este detalle o en esta categoría. Si su búsqueda de solvencia económica es lo único que lo mueve, lo único que lo hace funcionar, usted puede encontrarse en esta categoría, aunque esté aquí todos los domingos. La motivación debe ser el reino de Dios y su justicia. Miren lo que dice 1 Timoteo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué cosa? Tentación y lazo o en trampa y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en prosperidad y bendición, es lo que dice ahí, en destrucción y en perdición. La pregunta a considerar, mis amados hermanos,
¿Dónde está sembrada la palabra en tu corazón? ¿Qué tipo de terreno eres tú? Es la pregunta que debemos hacernos aquí. Y finalmente, hermanos, está la buena tierra, versículo 23, ¿cierto? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Lucas lo pone como aquellos de un corazón recto y bueno y que perseveran. La intención aquí es reconocer, mis amados hermanos, el terreno bueno es aquel que Dios ha preparado, digámoslo así, y que el fruto es evidencia de aquello. Y nota, hermano, que lo más importante a reconocer aquí es no la cantidad del fruto, si se dieron cuenta ahí. El punto es que haya fruto. La finalidad del evangelio del reino no es cuánto fruto das, sino que des fruto. Puede ser a 100, bastante, puede ser a 60, no tanto, y puede ser a 30 por uno. Poquito, pero fruto. Esa es la buena tierra. Esa es la finalidad del mensaje del reino. Aquellos que por la obra del Espíritu Santo la palabra es arraigada en su corazón de tal manera que resulta en fruto para la gloria de Dios. Permítame cerrar, hermano, brevemente con punto de aplicación, rapidito. Primero, debemos reconocer, mis amados hermanos, que la obra del reino no es ni instantánea, ni soplar y hacer botella. La obra del reino es progresiva. Hemos visto, mis amados hermanos, a los individuos como terrenos en su recepción del mensaje del evangelio. Y mis amados hermanos, el evangelio del reino avanza lentamente, pero en esta misma dinámica encontraremos siempre ciclo de gente con la primera tierra, gente con la segunda, gente con la tercera y finalmente gente con la cuarta. Encontraremos de todo en las iglesias a veces. Y eso es importante que lo entendamos, mis amados hermanos, porque a veces pensamos que la obra del reino es instantánea. Y a veces los pastores nos frustramos a veces porque pensamos que ya quisiéramos que la iglesia seamos 1000 miembros, todo lleno del Espíritu, todo con ganas de destruir el mundo para Cristo, por la realidad es que no es así. La realidad es que por lo general va un poquito más lento de lo que pensamos que podría ir. Y eso debe traer ánimo, mis amados hermanos, porque recordemos que la obra no es nuestra, y que el Señor sabe lo que está haciendo. Y Él es el que hace que la obra dé fruto en su tiempo. Lo segundo que quiero que observen, mis amados hermanos, es que la finalidad del evangelio es fruto para la gloria de Dios. Como ya mencioné, el énfasis no es la cantidad de fruto, sino fruto. Y debemos entender que lo único o la única semilla que produce fruto es el evangelio del reino o la palabra de Dios. Por ende, si queremos fruto, independientemente de lo lento que usted y yo pensemos que esto vaya, nunca pensemos que podemos apurar el proceso metiendo otra cosa que no sea la palabra de Dios. Porque ¿sabe qué? Puede que los números crezcan, puede que esto se llene, puede que haya multitudes como las que seguían al Señor, pero ¿sabe que no va a haber? Fruto. Porque el fruto dará la semilla del evangelio. De hecho, mis amados hermanos, la evidencia de que somos ciudadanos del reino, ¿saben qué es? Fruto. El Señor lo dijo, por su fruto los conoceréis. Y permítame decir, hermano, el fruto no es si viene en zapato, si viene en sandalia, si viene en corbata, si tiene la Biblia más gruesa de todas. Ese no es el fruto. Permítame mostrarle cuál es el fruto de los ciudadanos del reino. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa, hermanos? La santificación
y como fin la vida eterna. El fruto que estamos buscando aquí es santificación. Ese es uno de los frutos, pero no el único. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esto se evidencia, mis amados hermanos, en nuestro carácter bajo el control del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el fruto de la palabra de Dios sembrada y arraigada en nuestros corazones. No solamente eso, pudiéramos mencionar inclusive, mis amados hermanos, una adoración que es agradable a Dios. Ese es el fruto también. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan, ¿qué cosa, hermanos? Su nombre. Y eso incluye fruto de buenas obras. Colosenses 1:10, lo pueden leer con calma en casa. El punto es, mis amados hermanos, que el resultado de la palabra de Dios en los corazones de aquellos que han sido llamados por Él es tangible y es visible. Por sus frutos lo conoceréis. Lo cual hace imperativo que nos hagamos la pregunta, y con esto me callo ya, hermanos. ¿Qué tipo de terreno somos para el Evangelio de Cristo? ¿Qué tipo de terreno somos para la palabra de Dios? Son nuestras oraciones, Señor, que arraigues en nuestros corazones tu palabra, que dé fruto para tu gloria. Oh, si usted me escucha hoy, mi amado hermano, y no ha podido conocer de manera personal al Rey del reino, permítame decirle que el reino es una realidad, pero el Señor está llamando a pecadores aún hoy. Hay que venir a Él en arrepentimiento y fe, rogando delante de Él que nos dé ojos para ver, oídos para oír las verdades del reino, y que podamos ser partícipes de la bendición que se nos promete bajo este gobierno, bajo esta dispensación, digámoslo así, si así lo pudiéramos decir inclusive, hermanos. De modo, mis amados hermanos, que estamos llamados a ser arraigados por la palabra de Dios, a querer más de su palabra, a que la palabra de Dios no sea un adorno, sino aquella en la que entendemos hay vida eterna para todo aquel que cree. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted uno de los ciudadanos del reino? El reino avanza, el reino se establecerá y el reino será consumado. Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos. Estemos orando, amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a ti te ha placido, Señor, no en ningún mérito que tengamos en nosotros, revelar los misterios del reino, hacernos partícipes del santo consejo divino, otorgarnos el privilegio de ser parte de tu obra. Ayúdanos, Señor, te rogamos, a que el Evangelio sea una realidad aún más profunda en nuestros días, en nuestra vida. Que podamos, Señor, obviar nuestras circunstancias y enfocarnos en aquello que importa, aquel que salvó nuestras almas, aquel que vino en búsqueda de pecadores como nosotros para hacernos ciudadanos de su gloria y de su reino. Te pedimos, Señor, que nos ilumine de manera tal que podamos entenderte, conocerte aún más y más por medio de la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Manifiéstate, te rogamos, Señor, de esta manera en medio de tu pueblo. Despierta los corazones dormidos por medio de tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, permítanos ver el fruto de tu obra en medio de los tiempos.
Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.